Buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer el capítulo número 23 que titula La investigación en modificación de conducta. El grupo que somos es el grupo 4. Y bueno, para comenzar a la exposición vamos a dar una breve introducción. Para poder hablar sobre la investigación en este paradigma del conductismo, se parte se divide en cuatro partes la investigación. La primera, que es la experimentación o la exploración. Esto implica averiguar si el tema a cual se quiere investigar puede estar implicado el conductismo como tal, puede entrar dentro de nuestro paradigma, se puede investigar desde ese paradigma, y bueno, de ahí vamos a lo que es la línea base. La línea base implica a partir de qué punto se va a explorar, perdón, no a partir de punto, a partir de qué punto se va a iniciar la investigación. Esto va relacionado con el tiempo, ya que también se tiene que definir cuánto tiempo va a durar la investigación. Eso es el tema de la línea base. Ahora también se tiene que dar el tratamiento, la manera en que se va a intervenir para la investigación. Eso se refiere al tratamiento, qué tipo de reforzadores y demás variables del paradigma se va a introducir dentro de esta investigación. Y para finalizar es lo que es averiguar perdón, el seguimiento, que consta de hacer, como dice su nombre, un seguimiento al tratamiento que se le está dando para ver si está funcionando o no tal intervención, ¿no? Y para eso vamos a hablar sobre el primer subtítulo, que trata sobre el diseño de investigación de inversión y réplica, también conocido como el ABAP. En un momento vamos a explicar por qué se lo conoce de esa manera. Bueno, para comenzar, se debe hablar de que la línea base es importante dentro de la investigación, ya que la línea base es de dónde se va a partir de la investigación, bajo qué criterios, bajo qué situaciones, bajo qué circunstancias de los sujetos o el sujeto que se vaya a intervenir. Para esto vamos a hablar sobre un ejemplo clarísimo que nos da el libro, que por ejemplo es un estudiante que tenía bajas calificaciones en el colegio y tenía un rendimiento bastante bajo, pero se le daba bien las matemáticas. Por eso una profesora decide aplicar esto como una ventaja, ya que se le da al niño una línea base de resolver una cierta cantidad de ejercicios de matemáticas en un periodo de 30 minutos. En los primeros resultados se puede ver que solo puede resolver 6 ejercicios, que es por debajo del promedio de ejercicios que resuelve un niño en ese tiempo, y se le da el reforzador, que es que cada vez que resuelva un ejercicio se le va a dar un minuto extra a las clases de educación física, que son su materia favorita del estudiante. Y bueno, como reforzador positivo, ayuda a que el niño resuelva más rápido los ejercicios de matemáticas, y en transcurso de en 1 o 2 semanas ya se puede ver los cambios donde el niño supera el promedio de ejercicios que se resuelven en el mismo tiempo. Bueno, a partir de esto podemos notar que la línea base es importante, y ahí es donde se decide hacer lo que es el tema de la inversión y la réplica. La inversión se refiere a que para verificar que el reforzamiento es el factor principal que haya hecho que cambie de conducta el estudiante, se le hace la inversión para descartar otras variables extrañas que haya aparecido por ahí, que hayan provocado el verdadero cambio de conducta. Para esto, la inversión significa que se vuelve a quitar el reforzador y ver nuevamente los resultados del estudiante, que en este caso debería bajar nuevamente sus resultados. Y la réplica es volver a dar el reforzamiento para verificar que el reforzador es el causante del cambio de conducta. Para esto es un cacho importante mencionar que la línea de base es bastante cuestionada, ya que muchos dicen, surgen bastantes preguntas respecto a esto, que, bueno, hablan de que la línea base, cuánto tiempo se lo debería tomar, cuántas líneas de base debería existir, y bueno, para resolver estas dudas se podrá aclarar estos puntos a partir del próximo tema.
Ahora veremos los diseños de líneas bases múltiples. Para empezar, una línea de base múltiple entre conductas. A veces no solo es imposible retomar la conducta a la línea base, sino que es indeseable revertir la mejoría que ya se ha obtenido, incluso por un periodo corto de tiempo. Por ello, los diseños de múltiple base se usan para demostrar la eficacia del tratamiento sin necesidad de tener que volver a las condiciones de línea base. El diseño múltiples de base es pertinente para la introducción del tratamiento secuencialmente en dos o más conductas. Una línea base de múltiples entre situaciones. Es otra variedad de los diseños múltiples líneas base. Estudia los efectos de un tratamiento en una única conducta que ocurre en varias situaciones. En sí consiste en lo mismo que en la base línea de conductas, pero ahora en situaciones. Esta tiene varias limitaciones, que es que un potencial problema del diseño de línea base es que cuando el tratamiento se aplica a la conducta en la primera situación, puede causar una mejora simultánea en todas las situaciones y ahí habría una generalización del estímulo en varios contextos. Cuando esto ocurre, no podemos inferir que la mejora es necesariamente resultado del tratamiento que se ha dado. Como segunda limitación tenemos que la conducta de interés podría aparecer solo en una situación o que no dispusiéramos de observadores suficientes para recoger los datos necesarios. Por último tenemos una línea base entre personas. Es otro diseño de la línea de base múltiple. Esta demuestra la eficacia de un tratamiento aplicándolo secuencialmente a varias personas. También tiene limitaciones que sería que un potencial problema del diseño de línea base múltiple entre varias personas es que el primer individuo podría explicar el tratamiento o modelar la conducta deseable a los demás participantes, provocando así una mejoría en ausencia del tratamiento. Y como segunda limitación, que además no siempre es posible encontrar dos o más individuos que puedan ser evaluados en múltiples líneas de base. Ni los observadores podrían recopilar los datos necesarios para poder crear una línea base entre personas. Existe otra forma de poder demostrar el control que se ejerce sobre un comportamiento, y este es inducir cambios sobre la conducta para la aplicación del mismo. A esto se lo define como un diseño de control de variables. Si los cambios en la conducta se producen de una manera continua y conforme a un cambio aplicado, podemos concluir que este es responsable de los mismos. Por ejemplo, dentro de la caja de Skinner, si un ratón realiza razón fija 1, entonces en la fase 2 sería recompensarlo con un pellet. En cuanto se pase a la fase 3, que sería razón fija 2, el premio en este caso sería doble. Esto nos da a entender que el pellet es quien ejerce el control de los comportamientos sobre las conductas del ratón, en este caso apretar la palanca. Entonces, si se retirara la recompensa, en este caso el pellet, y el ratón mostrara un cambio en su rendimiento, entonces se puede llegar a la conclusión que este es el causante del cambio y no otra variable. En cuanto al diseño de tratamientos alternos o multielemento, este tipo de diseño funciona para poder demostrar que cierto tratamiento conductual es responsable de crear un cambio conductual a través de diferentes elementos, como se menciona en el título. En este caso podemos usar de ejemplos las diferentes variables que existen para poder manejar la conducta y que puedan variar o cambiar. Retomando el ejemplo del ratón y suponiendo que el ratón debe subir unas escaleras, pero en este caso el pellet no tiene suficiente estímulo para el mismo, entonces se añade una nueva variable. En este caso se podrían utilizar elementos visuales, auditivos o olfativos. Cabe recalcar que este tipo de variables no logran el mismo efecto en diversos sujetos. Suponiendo que la luz de un foco produce una reacción en un ratón para realizar una dicha acción, como subir las escaleras, puede que esta misma luz sea molesta y no estimule en absoluto a otro sujeto.
Entonces, en este caso podría utilizarse algún sonido que le estimule a moverse o a realizar dicha acción. En cuanto a análisis e interpretación de datos, los experimentadores en este capítulo buscan entender y mejorar la conducta de las personas sin usar los grupos de control o también de sujetos. El grupo de control es el grupo para el cual no hay intervención, es el grupo que se compara al grupo que experimenta la intervención y la diferencia de los resultados del grupo atribuidos al efecto de la intervención. Y tampoco se han utilizado otras técnicas que usualmente se lo utilizan en áreas de la psicología. Para la evaluación del efecto de un tratamiento particular se hace normalmente bajo la base de los criterios científicos y prácticos. Todo aquello que se utiliza para evaluar el cambio de la conducta en la variable dependiente, en caso de que exista, debido al tratamiento, son criterios científicos. Para ello, en el texto se menciona que existen 7 pautas para inspeccionar los datos. Aplicados al trabajo que se está llevando a cabo en la materia, sería analizando el registro desde el día 1 de la experimentación hasta el día de hoy, observando las variables que se indican en el registro. Y no solo analizando el contexto clínico, sino también social. Por ejemplo, desde un principio se analizó el efecto que provocó en el ratón la disminución o aumento de la alimentación para verificar cuál de estos factores sí contribuía a la investigación y de esta forma poder replicarla a lo largo de la misma, realizando modificaciones tanto en la comida como en el ambiente. Ya más adelante, observar si hubo un cambio en la conducta de los ratones en la nueva caja de obstáculos en comparación a la conducta en la caja de Skinner, analizando si tales cambios existentes se deban al cambio de ambiente, de caja, al aumento de variables como ser la luz, los olores, los sonidos, etc. Y ya finalizando, un concepto que está estrechamente relacionado con lo anteriormente mencionado es la importancia práctica con la validez social, el cual es un procedimiento que implica la evaluación subjetiva en que los individuos significativos responden a preguntas sobre su satisfacción con los objetivos, procedimientos y resultados. Y esto se observó en el grupo de trabajo, ya que una vez analizando el retroceso, el cambio brusco en uno de los ratones, se apeló más a la importancia social que a la clínica, retirándolo del ambiente experimental, lo cual no solo favoreció al sujeto experimental, sino también a todo el grupo con el cual se trabajó.